Adelante, Pío. Gracias. Vamos a comenzar ahí con una lectura. La primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. 2:21. 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta ahí la lectura, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro máximo ejemplo, hermanos, en unidad, en amor, en trabajo, en fidelidad, en santidad. Y hermanos, qué gran bendición, hermanos, contar con nuestro Señor Jesucristo para vivir la vida que ahora estamos viviendo, vida a la cual Él nos ha llamado. En esta ocasión, hermanos, vamos a ubicarnos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y verso 17. A ver si hay alguien que me quiera ayudar con esta lectura. Mateo 4, 17. Listo. Por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gracias. Bueno, yo quiero hablar un poquito, hermanos. Voy a hablar un poquito y luego ya les dejo la palabra a ustedes, como se ha hecho ya en otras ocasiones. Quiero hablar, hermanos, acerca de esa primer palabra que encontramos allí en lo que acaba de leer, hermano Presa. El Señor está aquí haciendo un llamado al arrepentimiento. Así es de que si quisiera ponerle un tema, pues ahí está el llamado al arrepentimiento. Bueno, hermanos, el Señor Jesús al inicio de su ministerio, aquí estamos viendo que Él está mencionando aquí dos temas, hermanos, muy importantes. Y uno de ellos, pues, es lo que nos va a ocupar ahora. Y si nos alcanza el tiempo, tocaremos un poquito lo relacionado con el reino, que también lo menciona ahí. Así es de que, hermanos, el Señor, hermanos, cuando vino a este mundo, hermanos, fíjense lo que nos declara Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Mateo capítulo 1, verso 18 hasta el 21 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí la lectura, hermanos. Ahí tienen ustedes, hermanos, la declaración de Mateo, hermanos, que nos dice el propósito, hermanos, de la venida del Señor a este mundo. Hermanos,
definitivamente, hermanos, el amor del Señor por las almas perdidas, hermanos, es un amor grande el del Señor. Ese amor lo hizo dejar el cielo, donde Él es amado y respetado. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17. Él está hablando de esto, hermanos, de la gloria que Él tenía allá al lado de su Padre. Juan, capítulo 17, verso 1, y lo pasamos al 5. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se fijan, hermanos, aquí que el Señor era amado, respetado, hermanos, allá al lado de su Padre. Él allí era, hermanos, apreciado, y Él dejó su morada en el cielo, hermanos, y ahí es donde se destaca su grande amor por nosotros, por las almas perdidas, y nosotros estábamos perdidos, hermanos. Dice el apóstol Pablo, estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. El pecado nos llevó, hermanos, a enemistarnos con Dios. Éramos enemigos de Dios. Y en esa condición, hermanos, teníamos asegurada la condenación. Cada uno de los que vivíamos antes sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y gracias a la venida de este santo ser, hermanos, nuestra relación cambió, nuestra situación cambió. Entonces el Señor, hermanos, dejó el cielo y vino a la tierra. Y ¿cómo le fue en su trato al venir a la tierra, hermano Presa? ¿Hay alguna diferencia? No lo recibieron, dice Juan capítulo 1. Fue a lo de él. Triste, hermano. Fue Fue a lo ignorado. de él, y los de él no lo recibieron. Sí, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hermanos, Él vino a la tierra donde era ignorado y despreciado, hermanos. Eso era la realidad. Fíjense lo que sucede allá en una invitación ya cuando Él anda en su ministerio, hermanos, cuando Él va ahí a la casa de Simón, hermanos, que lo invitó, hermanos, a su casa. Lucas capítulo 7. Verso 36 y luego pasamos al 40. Hermano Henry, ¿lo tienes por ahí? Todavía 36. El capítulo 7, 36. Uno de Primero, los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de fariseo, se sentó a la mesa. Gracias, hermano. Ahora pasa al verso 40. Del 40 en adelante. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, a ti, maestro, el 41 también. Sí, hermano, hasta el 44. Hasta el 47. Sí. 47. Vamos a pedirle a Sergio que lea mejor que yo. Ok. A ver, hermano. Yo. Un hermano por ahí. Que me ayude. Acá. Del 40 hasta el 47, ¿cierto? Sí, por favor. Sí. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro.
un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo has enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a aquel quien se le perdona poco, poco ama. Gracias, hermano. Bueno, ahí, hermanos, ahí podemos apreciar, hermanos, cómo fue el Señor aquí afrentado, cómo fue, hermanos, aquí despreciado por este hombre que lo invitó. Yo no sé para qué lo invitó, para hacerle esa grosería. Pero lo cierto es aquí que la que salió ganando fue la mujer. La mujer salió ganando, hermanos, Y nosotros, porque ella le dio el lugar a nuestro Señor. Entonces, bueno, el Señor, hay un contraste muy grande en su estadía en el cielo y en su venida a la tierra. Hermanos, desde que hizo su entrada a este mundo, hermanos, el Señor fue padecer. Vea, recuerden ustedes, hermanos, cuando Él nació, hermanos, allí en Belén de Judá. ¿Qué sucedió ahí, hermano Henry? ¿cuándo? Cuando el Señor nació, ¿en qué nació? ¿Cómo nació? ¿En qué forma vino Él a nacer? Bien pobre. Muchas personas dicen que no Hermano, tenía ni dónde vivir. era algo indigno para la grandeza del Señor, siendo el dueño de toda la creación. Él merecía nacer en un palacio. Ya lo sabía. Nosotros cantamos un himno que dice, ven a mi corazón, oh Cristo, hay lugar en él para ti. Y Sí. Él se merece el todo que tenemos nosotros. Amén. Y la gente en ese tiempo no lo reconocieron por lo que era el rey de reyes, el señor de señores. Sí, es verdad. Y hermanos, el Señor, el Señor, hermanos, Él sabía todo esto porque Él todo lo sabe. Él sabía a qué venía a este mundo. Pero Él, hermanos, voluntariamente se ofreció para venir, porque, hermanos, era la única forma de rescatarlo a usted y a mí. Amén. No había absolutamente nada. Hermanos, cuando Él anda enseñando en su ministerio, dice en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 15, Él está hablando desde el verso 1, hermanos, ahí en el capítulo 15, está hablando y hace una comparación, hermanos, o mejor dicho, dos comparaciones. Una es que Él se compara con una vid, con una parra, y a las gentes las compara o nos compara con las ramas, pero Él les llama pámpanos. Y la enseñanza de Él es que así como las ramas permanecen unidas a la parra para vivir y llevar fruto, así nosotros necesitamos, como pámpanos del Señor, estar unidos a Él para tener vida y para llevar fruto. Y luego dice, hermanos, allí en el capítulo 5, dice que Él demanda fruto, pero al llegar al verso 8, dice, y mucho fruto. El Señor, hermanos, esto es lo que espera de cada uno de sus seguidores. Entonces, bueno, esa es la enseñanza de Él allí en el Evangelio de Juan capítulo 15.
Pero volviendo a lo que estamos hablando, hermanos, ah, para lograr el Señor su cometido, su propósito que Él traía al venir al mundo, hermanos, para lograr que las gentes se arrepintieran, era necesario que oyeran el Evangelio. Y es por eso, hermanos, que el Señor predicaba sin descanso. ¿Te acuerdas, hermano Henry, a qué horas comenzaban sus labores? Durante la noche. No era solamente de oír el evangelio, pero verlo, ver el evangelio en Fíjate, persona. vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 1, verso 35. Algo que todos ya sabemos, hermanos, y conocemos, pero, hermanos, vale la pena recordarlo. 1:35 en adelante de allí del Evangelio de Marcos dice, hablando de la actividad, hermanos, tan tremenda que el Señor tenía en su ministerio, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, hermanos, que él lo primero que hacía era ponerse, hermanos, en las manos de su padre, encomendarse a su padre por aquel día que él iba a comenzar. Dice el 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hermanos, qué trabajar tan intenso el del Señor. Y hermanos, aquí él, hermanos, cuando él inicia su ministerio, él llama a aquellos 12 hombres que los preparó, hermanos. Y en esto que estamos nosotros observando, ahí están sus discípulos, oyendo, aprendiendo, porque el Señor los ha elegido a ellos para que continúen con la labor, hermanos, que el Señor está llevando a cabo. Entonces, pues ahí tienen ustedes, hermanos, encontramos nosotros que el Señor comenzaba desde muy temprano por la mañana, hermanos, a hacer sus labores. Hermanos, el Señor pone un énfasis grande en predicar, hermanos, hasta de comer. Fíjense lo que dice allí el Evangelio de Marcos. Dele vuelta a la hoja. En el capítulo 3. Capítulo 3 de Marcos. Hermano Miranda, ¿puede ayudarnos con esta lectura? 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Ajá. Hermanos, ellos están allí, bueno, su madre mortificada porque seguramente los hermanos de Jesús le llevaron la noticia de que pues no comía. Se la pasaba horas y horas predicando y predicando, hermanos, y le llevan la noticia a María, su madre, y se viene junto con ellos para obligarlo a que coma. Pero hermanos, el Señor ya les había dicho en otra ocasión que Él tenía una comida que las gentes no conocían. ¿Y cuál era esa comida, hermano Miranda? Hablar la palabra. Hacer la voluntad de su Padre. ¿Y qué era la voluntad de su Padre? Hermanos, predicar la palabra, anunciar el mensaje. Para que las personas se arrepientan, las personas necesitan oír, hermanos. Si la persona no oye, el evangelio es poderoso, claro que sí. El evangelio es el poder de Dios que cambia y transforma la vida del ser humano, pero hay que ponerlo en el corazón. Si la palabra no llega, hermanos, al corazón, ese corazón no va a ser movido.
Entonces, hermanos, el Señor está consciente de esto y él predicaba sin descanso. Estaba yo viendo, hermanos, la distancia que tiene la región de Galilea. Y es una distancia enorme, hermanos. Dicen allí que eran 100, no sé si es pies, posiblemente, no sé, hermanos, pero marca, hermanos, el ancho y el largo. Y era, hermanos, era grande los recorridos que el Señor hacía, porque no recorrió Galilea una sola vez, la recorrió, hermanos, muchas veces. Se me olvidaron los datos, hermanos, de los metros los kilómetros, mejor dicho, los kilómetros que recorría al predicar allí, solamente en la región de Galilea. ¿Algo que quieran hablar, de agregar, hermanos? Sí, me gusta como dice el 21, que dice que está fuera de su, en inglés dice, he's out of his mind, está fuera de su sentir, de su mente. Y en Filipenses 2:5 dice que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús cuando era Dios, pero se hizo hombre en la manera que actuó, la manera que habló. Eso era duro para la gente entenderlo, su madre, sus hermanos, que si él era Dios, ¿por qué está sin comer? ¿Por qué está sin hacer esto o lo otro? ¿Por qué no se ha casado? ¿Por qué no tiene esto? Y no podemos juzgarlo de acuerdo. Estábamos riéndolo, mi señora y yo, hoy, porque tengo un sobrino que muchos años antes que salían los teléfonos celular, él agarraba el teléfono de la casa, que era sin cable, y se ponía a hablar en el carro. Y decía, no, yo aquí estoy en el carro dando vueltas con el teléfono celular. Y en esos tiempos, un teléfono celular valía miles de dólares, $4,000, creo que costaba. Parecía una caja de zapatos, pero él se hacía algo que no era. Y eso es lo que ellos viven en Cristo. Cristo no come, se pasa todo el tiempo predicando, que está loco. ¿Qué le pasa a ese hombre? Y no se daba de cuenta que él era el único que no estaba loco. Es verdad, así es. Sí. Bueno, ahí tienen ustedes lo que su familia decía de él. ¿Quiere decir, hermano, algo? Sí, quería mencionar que el enfoque que le da Marcos al ministerio de Jesús es Jesús como un siervo de Dios. Y vemos que el libro de Marcos es enérgico. Vemos a Jesús con mucha energía, muy activo. Estaba en un lugar y pasaba a otro y a otro. Eso nos enseña un siervo que hace la obra incansable, es un siervo incansable. Ese es el ejemplo que nos da, el enfoque que nos da Marcos de Jesús como el siervo de Dios. Gracias. Sí. Gracias, Amén. hermano. Dios le bendiga. Sí, Amén. hermanos, y ahí tenemos nosotros, hermanos, el ejemplo tan grande del Señor. Hermanos, para él, su prioridad era predicar y predicar. Hermano Pío, Sí, hermano. lo que leíamos ahí en Marcos 1, 35 al 39 es muy importante, ¿no? Como relacionado a lo que el hermano hubiera mencionado. Alguien hubiera podido decir, oye, déjame orar, ¿no? Porque dice que llegó Simón Pedro a buscarlo. Y en vez de decirle, déjame en paz o lo que sea, no, déjame terminar mi oración, le dice, vamos, ¿no? Vamos a ir a predicar a otro lugar. Eso es muy importante, ¿no? O sea, como decía el hermano, pues un ministerio incansable, ¿no?
Y Claro bueno, que sí. sabemos que él está sentando un precedente, ¿sí me entiende? Está sentando un ejemplo para nosotros y eso es para que nos demos cuenta, pues es posible que nos conformemos con leer la Biblia un rato, unos 15 minutos, una hora, media hora, o vamos al servicio de oración y ya no queremos hacer nada, ¿no? Si alguien te llama, hermano, ¿puede venir a orar por mí? O vamos a dar un estudio a mi familiar, ¿no? Cualquiera que esto sea, ¿sí me entiende? O Sí, sea, hermano. él nos dejó un ejemplo para que nosotros también con esa misma urgencia, ¿no? Digamos, listo, hermano, vámonos, vamos, ¿dónde vamos a predicar? El Señor les dijo, dije que Pedro lo fue a buscar y lo encontraron y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Eso es muy Ajá. bonito, ¿no? Y sabemos que nosotros hemos sido escogidos para eso también, para que el evangelio sea predicado, hermano. Qué hermoso, hermanos. Ahorita en lo que hablaba el hermanito que habló ahorita, ah, cómo lo presenta aquí Marcos. Y hablando de servir, pues el Señor tenía, hermanos, esa disposición grande para servir, al grado que Él dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Recuerdo, hermanos, en una ocasión que registra Mateo ahí en el capítulo 19, que vinieron unos padres, hermanos, con sus hijos para que fueran tocados por el Señor. Y los discípulos, hermanos, allí al ver esto, pues como que no les pareció y trataban de impedir, hermanos, que se acercaran. Y bueno, pensando quizás ellos en el trabajo tan enorme que el Señor tenía y aquellos padres, pues sus hijos no era que estaban enfermos, simplemente que ellos querían que ese santo ser tan poderoso y tan bueno los tocara. Y entonces ellos allí tratando de hacerle un bien al Señor, pues el Señor los reprendió. El Señor les dijo, y digo esto para resaltar el maravilloso don de servir del Señor. Entonces, Él dijo, dejad los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor estaba dispuesto en todo tiempo, hermanos, para servir. Me dio tristeza, hermanos, en una ocasión, hace años oí a un miembro de la iglesia. Yo no sé qué estaba pensando este hermano, pero él anuncia, hermanos, allí, y era una reunión de esas de confraternidad, donde pues hay varias congregaciones del pueblo. Y dijo, hermanos, a mí no me hablen después de las 9 de la noche, porque mi teléfono se desconecta. Caray, bueno, pues creo que este hermanito no ha aprendido realmente las enseñanzas que el Señor nos dejó. El Señor servía día y noche. Yo recuerdo que en una ocasión, hermanos, el Señor, después de un arduo día de trabajo, hermanos, llegó la noche y entonces Él manda a sus discípulos que se vayan allá a donde viven, tenían que cruzar el mar. Y entonces Él se queda despidiendo la multitud. ¿Y saben qué hace después de despedir la multitud, hermanos? Se fue a orar. Y estuvo orando horas, horas y horas. Como Él todo lo sabe, hermanos, y Él todo lo ve, Él vio a sus discípulos cruzando el mar que estaban en problemas. El mar estaba embravecido y amenazaba con inundar la barca y se fue. Pero dice allí que era, hermanos, la tercera vigilia de la noche. Y cuando vemos esto, hermanos, estamos hablando, hermanos, allá entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, veamos, hermanos, cómo el Señor está, hermanos, siempre está, hermanos, activo en la obra de su Padre, muy consciente de su labor. Y hermanos, pues tenemos aquí, ¿qué dice Juan 1:29, hermano Presa? Ahorita, hermano, lo estoy buscando, sí. 1:29. Sí, por favor.
Listo. 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Ahí está, hermanos. El Señor, consciente de su labor, hermanos, él trabajaba sin descanso. El Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 19, dijo, hizo algo él allí, hermanos, que causó la murmuración de los líderes religiosos judíos que vivían siempre acechándolo para criticarlo, señalarlo y hermanos, eran en su mayoría eran personas, hermanos, que tenían malas intenciones en contra del Señor. El capítulo 19 del 1 en adelante dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Sin duda que este hombre Zaqueo había oído de las maravillas del Señor. Había oído cómo le daba vista a los ciegos, cómo a los muertos los resucitaba, cómo sanaba a los leprosos. Pero también, hermanos, yo creo que una cosa que le agradaba era que no rechazaba a los publicanos. Y él era un publicano. Hermanos, entonces, él quiere ver quién es Jesús. Y hermanos, por lograr su objetivo, al ver las multitudes, él no se rindió, hermanos. Él corrió hacia adelante, considerando la ruta que llevaba el maestro, y llegó a un árbol, hermanos, y se subió. Y ahí estaba, hermanos. Primero, no podía él ver por la multitud de gente, y ahora en ese árbol tenía, hermanos, la vista más maravillosa para y qué sorpresa se lleva cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria a Dios. Gracias. Hermanos, qué sorpresa se llevó este hombre. Hermanos, él quería ver a Jesús, solo lo quería ver. Y mire, hermanos, viendo el Señor su deseo y viendo las peripecias que él ha tenido que hacer para poder lograr su objetivo de verlo. Y el Señor le dice que va a posar en su casa. Bueno, dice ahí el 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Claro que sí, hermanos. Es motivo más que de sobra para estar gozoso, porque ese santo ser, hermanos, que hermanos ha venido a este mundo, iba a posar en la casa de este hombre. Ahora viene la crítica de los líderes judíos. Dice, al ver esto, el verso 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla que, hermanos, este hombre llamado Zaqueo tuvo la bendición de tener al Señor en su casa, de alimentarlo y de mostrarle, hermanos, cuánto le amaba y le respetaba, lo que no hicieron los líderes judíos. Acabamos de leer, hermanos, lo que le hizo Simón. Hermanos, una desatención grande y una grosería es lo que hizo Simón cuando lo invitó a su casa. Pero fíjense aquí, esas gentes que eran despreciadas por los líderes judíos, hermanos,
eran los publicanos y pecadores, así les llamaban. Y no porque no fueran pecadores, claro que sí, hermanos. Lo que pasa que los líderes judíos, hermanos, ellos eran tan pecadores como ellos o quizás más, pero ellos no lo reconocían. Entonces, aquí está, les cito este pasaje para que vean cómo el Señor, hermanos, vino, hermanos, en busca de las almas perdidas. Y aquí está yendo a la casa de Zaqueo. Entonces, déjenme mencionar lo que dice Lucas capítulo 13 del 1 al 5. A ver quién más nos puede ayudar con este pasaje. Lucas 13 del 1 al 5. Hermano Víctor. Amén. Dice la palabra. Léame, ayúdeme con esta lectura, hermano, por favor. Muchas gracias, hermano Pío. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 5. Sí. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Gracias, hermano Víctor. ¿Cómo pone el Señor aquí, hermanos, el arrepentimiento? ¿Qué es lo que está diciendo? La manera más horrible que podemos pensar de morir, mezclando la sangre de uno con el sacrificio, que lo caiga una torre arriba y se pierda la persona. La manera más peor que podemos morir no se compara con no arrepentirlo hoy de las cosas que hicimos en nuestra vida. Tenemos que arrepentirlo diariamente. Por supuesto. Tenemos que arrepentirlo. Fíjate, hermano Henry, el Señor les está diciendo ahí en pocas palabras: sin arrepentimiento no hay salvación. Ahora, aquí da la idea, y esto quizás lo hemos vivido más de una vez, los que hemos ido por ahí buscando personas para hablarles de que se arrepientan. Hermanos, a mí me ha tocado mucho, y recuerdo esta escritura. Aquí me da la idea que estos hombres con quienes está hablando el Señor, como que da la idea que ellos no eran tan malos, ellos no tenían por qué arrepentirse, porque los que eran malos, y le citan esos hechos históricos, que claro, son hechos que pasaron y que eran malos, no me cabe la menor duda, pero el asunto es, y el Señor aquí los confrontó, ellos pensaban que ellos no tenían necesidad de arrepentirse porque no eran tan pecadores, y el Señor les dice: bueno, ¿piensan que ustedes son mejores? Pues sí, sin duda era lo que pensaban. Y el Señor ahí les corta el paso fácil y les dice: si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igual. Hermanos, yo me he encontrado con personas que, hermanos, niegan su pecado. Se niegan a arrepentirse porque realmente, dicen ellos no son malos, ellos son buenos. Seguramente, hermanos, alguna benevolencia que han hecho por ahí y la gente, hermanos, que recibe dicha benevolencia, los manda al cielo. Ellos se creen. Pero, hermanos, el cielo no es por obras. El cielo, hermanos, es por fe y obediencia.
Y entonces aquí, hermanos, estos hombres se negaban a arrepentirse y el Señor les corta el paso tremendamente. Si ustedes no se arrepienten, ustedes se van a perder. De hecho, ya estaban perdidos. Entonces, hermanos, la gente, hermanos, la gente está, hermanos, necesitada, hermanos, y ahí es donde entramos nosotros, hermanos. La gente está necesitada de oír el mensaje. Ahora, hermanos, lo que nos toca a nosotros es, hermanos, tomar nuestra responsabilidad ahora como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo de su tiempo hicieron su labor, hermanos. Les decía ahorita de cómo él, cuando llamó a sus discípulos, él los comenzó a enseñar, los comenzó a entrenar. Y cuando estuvieron listos, los mandó que fueran a predicar para que las gentes se arrepintieran, que fueran a todas las naciones, que fueran a toda criatura, que fueran, hermanos, hasta lo último de la tierra. Y me encanta, hermanos, ver, hermanos, el trabajo del apóstol Pedro por vez primera. Veamos cuál fue el tema que trajo Pedro, hermanos, y nos damos cuenta que es el mismo tema que el Señor traía en su ministerio y que ellos aprendieron de él. Hechos capítulo 2, hermanos. Hechos capítulo 2, desde el verso 36. Y yo estoy terminando con esto para darles oportunidad por si alguien quiere comentar algo más. 2:36 de Hechos, en el primer mensaje del apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, en el mensaje que Pedro les está predicando, ya los ha señalado como culpables de la muerte del Hijo de Dios. Ellos lo despreciaron, pero Dios lo aprobó. Ellos lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y ahora el apóstol Pedro les dice que ese santo ser que escupieron, despreciaron y mataron, no está muerto, está vivo. Y no solo eso, está en el cielo y está al lado de su Padre. Y su Padre le ha hecho Señor y Cristo. Y esto los puso, hermanos, los puso a meditar en su situación y preguntan compungidos de corazón: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Dios. Bueno, dice Pedro en el 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el tema de Pedro, hermano Henry? Que había que arrepentirse, que había El arrepentimiento. que limpiarse Ahora, de los pecados. seguro. Entonces, hermanos, 3,000 almas se rindieron a los pies del Señor. 3,000 almas se arrepintieron. Entonces, hermanos, ahora la labor es nuestra. Los apóstoles hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros. Acuérdense que es labor de la iglesia para llevar, hermanos, este glorioso mensaje. ¿Alguien quiere agregar algo ahí, por favor? Adelante, Pancho. Tenemos Francisco Lara. No te oímos. Enciende. Ahí está. Adelante, hermano Javier. Adelante, hermano Javier. Estaba pensando en el ministerio de Jeremías, que en su proclamación del mensaje de Dios al pueblo para que se arrepientan, nadie le escuchaba. Y llegó, él buscaba todos los medios para llamar la atención y nadie no tenía audiencia. Entonces llegó al punto de no hablar más de Dios. Y se lamentó. Entonces,
allí en Jeremías 20 relata lo que la condición en que él se encontraba, pero dentro de él tenía un fuego, ¿no? Y fuiste yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Se le está yendo la señal, hermano Javier. Sí, Si parece quiere que puede está deshabilitar congelado. el video y va a tener una conexión un poco más rápida. Digo, la imagen. Hermano Javier. ¿Nos escucha, Perdimos. hermanito? No, se fue, parece. Le trato de desactivar el video No. y tampoco me toma. Bueno, ahí está, ahí está. Se Bueno, nos fue el hermanito. Ah, ya volvió. alguien, bueno, vamos a dar, después que regrese Javier, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, puede hacerlo. El hermano Lara quería hablar, parece. Vamos, hermano Lara. Francisco. Lara. El otro Francisco. Sí. El hermoso. Se me trastocó esto, hermano. Solamente ¿me escuchan? Sí, Sí, hermano. hermano. Que Adelante, hermano. según Hechos 2:37, los que se compungieron de corazón, ¿por qué razón dijeron, varones hermanos, qué haremos? ¿O no sabían ellos? ¿O les hacía falta guía? Ahí está Lucy y Florentino. Y ellos Parece, parece ser que le... Oh, adelante, Henry. Estabas hablando, dale. no, perdón, sigue. Sigue, hermano. No, hermano Francisco, claro, les faltaba esa instrucción, podemos decir, ¿no? Estoy seguro que en el mensaje que Pedro dio, pues también incluía el arrepentimiento y la obediencia, pero como que no estaban completos ellos en la enseñanza, es la manera que yo lo veo, ¿no? Por eso se les dijo arrepentíos, ¿verdad? Les faltaba darles ese empuje, podemos decir, porque si seguimos en el versículo 39 dice que les exhortaba, ¿no? ¿Verdad? Que fueran salvos de esa perversa generación. A veces nos falta, ¿no? Que nos digan, hey, ¿por qué te detienen, no? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. No hace falta, pues, completar, podemos decir, el proceso, ¿no? Si alguien más quiere contestarle al hermano, adelante. Adelante, Henry. Hermano, buenas noches, Dios los bendiga. Igualmente, Florentino. hermano Florentino. Florentino y Lucy. Hermano Florentino. ¿Qué más, hermano? Que ¿Cómo Roberto están? quería darle otra contestación ahí al hermano Francisco. Oh, Adelante. yo creo que el hermano Edward es el que quiere contestar. Adelante, Edward. Adelante, hermanito Edward. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. No, yo creo que la pregunta es una pregunta retórica, ¿no? Es ¿qué haremos cuando uno es, bueno, en ese caso ellos se sintieron acusados y una pregunta es ¿qué debo hacer para poder liberarme de la condenación? ¿Qué debo hacer para descargar mis sentimientos de lo que yo he hecho? Entonces la respuesta es arrepiéntense. No es como que les hace falta instrucción, sino que se están preguntando qué deben hacer en ese momento por lo Gracias, hermano. Gracias por la Gracias. aclaración. Listo, Sí, hermano. hermanito.
Ahora sí, Javier, si quieres seguir, por favor, se cortó tu internet. Bueno, solamente era que colocaba un ejemplo del Antiguo Testamento de Jeremías, cuando él, por la poca audiencia de la proclamación a escuchar el mensaje y los juicios de Dios, el pueblo no les interesaba. Llegó al punto de que Jeremías dijo, no hablaré más, pero él reconoció que en su corazón o Dios era más fuerte que él. Entonces, quería poner ese ejemplo, que cuando a veces nosotros, pues, por la poca actividad, por la poca predicación a las almas, a veces nos sentimos desanimados, pero Dios pone en nuestro corazón ese fuego, ese deseo, ese amor para salvar a alguna persona. Ese era el ejemplo que quería comunicar. Gracias, hermano. Amén, hermano. Muy bien. Hermanos, a mí me gustaría agregar algo en Juan capítulo 6. Sí. No sé si todavía hay tiempo o ya no. Adelante. Claro que sí, hermano. Okay, Juan capítulo 6, en el versículo 28. Hay algo que Jesús está haciendo de aquí después de esto, que la gente lo va a buscar. Y una vez que la gente le va a preguntar a Jesús, le va a decir, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta muy buena, porque Jesús está diciendo que deben buscar el verdadero alimento, lo que a vida eterna pertenece. Jesús está diciendo eso. Entonces ellos se hacen la pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para poner en práctica lo que tú enseñas o lo que dices? Y muchas veces fue que al ministerio le van a preguntar eso, entonces, ¿yo qué debo hacer? Y Jesús le va a responder en el versículo 29. Respondió Jesús esta palabra, esto es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Era lo que ellos tenían que creer, los judíos, creer que Jesucristo era el que Dios había enviado para librarlos. Eso es lo que había que creer. En nuestro tiempo, ¿en qué hay que creer? Lo mismo, en Cristo Jesús, en que Él es el Salvador. Nuestro hermano ponía un ejemplo, al principio es, ¿a qué vino Cristo? Y nosotros pensamos como Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Otros de su tiempo pensaban como Elías. No, hermanos, el verdadero propósito de Cristo Jesús venir a este mundo es salvar a la humanidad. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso y la gente entiende que eso es el verdadero propósito a cual Cristo vino, se hizo carne, es por eso, para salvar al mundo, ¿verdad? Y la gente nos va a preguntar muchas veces, tal vez, entonces, ¿qué debo hacer si ese Cristo? Bueno, cree en Él, y creer en Él implica todo lo que es Obediencia. obediencia, rendirse a Él, obedecer sus mandamientos, en ese caso. Entonces, yo creo que es eso lo que debemos entender nosotros. Claro. Vamos a citar un montón de versículos, pero yo creo que si nos centramos en esto, ¿a qué vino Cristo? Y eso le va a decir Jesús a Nicodemo en el 3:11. Nadie subió al cielo jamás, no el que descendió del cielo. Nadie. Yo he descendido. Y más adelante le va a declarar, Nicodemo llegó pensando que él era un buen maestro. Cristo le va a decir en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. O sea, el verdadero propósito es este, Nicodemo, que crean en Cristo Jesús. Y muchos en ese tiempo pues no creyeron hasta después de que Jesús ya va a resucitar. Entonces se preguntan, ¿qué haremos? Bueno, al principio no creyeron, pero ahora han visto la obra, ya no está, ya resucitó, se ha ido. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, arrepiéntense. Ahora sí pongan en práctica las obras de Dios, arrepintiéndose para que así puedan ser aceptados por Cristo y por Dios. Entonces, yo creo que eso es la clave, creer en Cristo Jesús. Ahora, para un judío resultaba como ¿cómo creer en alguien que ni siquiera trae soldados? No es alguien, no es un rey, no es alguien, no es, o sea, ¿cómo vamos a creer en esto? Pero Jesús está abriendo la mente de ellos, ¿verdad? De que decir que este no es el reino, ustedes están pensando
de ser liberado de Roma, no, es ser libre del pecado. Si comprendemos la verdadera libertad, que es librarnos del pecado por medio de Cristo Jesús, entonces entenderemos que Él descendió del cielo precisamente para entregar su vida por pecadores. Entonces, solamente quería agregar eso para que veamos que el verdadero propósito no era sanar a los enfermos ni darle alimento. Él pudo haberlo hecho, alimentó a la gente en el desierto. Y lo hizo. Lo hizo, pero Él lo alimentó, pudo haberlo hecho desde el cielo, haciendo que lloviese maná para los pobres. Entonces no es como un moralista, no es un médico. Él pudo haber hecho eso desde el cielo y bajar a la tierra. Pero el estar aquí fue para salvar. Solamente quería agregar eso. Así es. Gracias, hermano. Muy bueno. José Miguel, Jesús Varela, Sergio, ¿quiere decir algo? A la hermana Tiziana, buenas noches. Buenas noches. Jesús, ¿quieres decir algo? Buenas noches, hermanitos. Sí, Buenas noches. con respecto a los, o sea, el resultado cuando empezó la iglesia en Hechos 2:36, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Les pasó lo que me predicaron el evangelio porque se sintieron culpables de haber sacrificado al Rey de Reyes, a Jesucristo. Entonces, la solución, el mismo Pedro y los apóstoles les dio ahí: ustedes tienen que bautizarse, arrepentirse y bautizarse para que sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la noticia más maravillosa. Y lo que lo he experimentado es personalmente en mi vida. Eso es lo que yo quería, es aportar. Y pasa lo mismo cuando predicamos el evangelio a las personas. Después de un proceso, las personas reconocen, se arrepienten y yo creo que experimentan lo mismo que esos 3,000 personas, como 3,000 personas que se arrepintieron para poder ser libres del pecado. Eso es, mis hermanitos, lo que quería aportar. Gracias. Gracias, hermano. Bendiciones. ¿Alguien más? José Miguel, Mirta. Bueno, hermanos, si nos vamos a ser despedidos en oración, gracias a Dios por la oportunidad de compartir los unos con los otros. Gracias a Pío por estar listo para dirigir el estudio y gracias por cada uno de los participantes. Es lo bello de estas reuniones que podemos aportarnos el entendimiento y conocimiento que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar, ¿ok? Después habilitamos los micrófonos y nos saludamos. Una vez más, Señor bendito, nos acercamos ante tu trono de gracia, alabando, Padre, honrando, Señor, y glorificando tu santo nombre. Porque tú, Padre amado, mereces toda la honra, Señor, y toda la gloria. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por la esperanza de vida que tenemos en Él. Gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, nos conforta, nos prepara y nos redarguye, Padre, para valorizar, Señor, estas buenas nuevas que tú nos has dado. No para retenerlas, Señor, con nosotros, sino para poder compartir
esta tu sabiduría, Señor, con aquellos que están cerca y los que están lejos de nosotros también. Gracias por el esfuerzo de cada hermano, cada hermana, cada familia para servir en tu iglesia. Seguimos suplicando que tú nos pongas personas listas y dispuestas, Padre eterno, a escucharnos, a escuchar tu palabra, Señor. Que tú, Padre, muevas cada corazón, Señor, a la obediencia a ti. Que tú prepares cada corazón, Padre, para que al escuchar la verdad que es tu Hijo Jesús, ellos sean movidos, Padre amado, a la obediencia a ti. Te rogamos que nos permitas seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús en todos los aspectos, Padre. En el aspecto físico, que era muy madrugador y continuaba trabajando, Señor, a través del día y en la noche y a todas horas del tiempo que Él pudo pasar en este mundo. Y eso es para que reconozcamos, Padre, la urgencia de atender las necesidades de la iglesia, como atender las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Oramos que nos llenes, Padre, de esa sabiduría, de ese entendimiento, para que en vez de apagar nuestro celular a horas de la noche, podamos estar listos y dispuestos, Padre, a ir a compartir tu palabra con aquellos que lo necesitan. Oramos que bendigas a los hermanos, hermanas que ya se mencionaron al principio de esta reunión. Y oramos por los que no se mencionaron también, Padre, pero que tú los conoces porque sabemos que tú lo sabes todo, Padre. Oramos que tú te manifiestes en sus vidas, que les sanes toda deficiencia, tanto física, Padre, pero especialmente, Padre, toda deficiencia espiritual, para que así nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, esté totalmente confiado, Señor, hasta la venida de tu Hijo Jesús. Gracias por estos tus siervos que preparan estas reuniones. Sígueles bendiciendo, sígueles prosperando y sígueles dando el tiempo necesario, Señor, para poder animar a los hermanos, Señor, a tomar ventaja de estas oportunidades que tú pones enfrente de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por la sabiduría que tú has puesto en estos tus hijos, estas tus hijas que nos animan con compartir, Padre, de esa sabiduría que tú les has dado. Oramos que la manera que lo hacemos aquí libremente, Padre, también lo podamos hacer con aquellos que están a nuestro alrededor. Padre amado, estas cosas y mucho más que tú las conoces, Señor, las rogamos, las imploramos, las suplicamos, dándote las gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.